Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Bienvenidos a un nuevo audio del podcast que tiene que ver con la obra de Jacobo Grinberg. Y hoy vamos a seguir un capítulo más de ese libro de ficción de Jacobo, titulado Los cristales de la galaxia, donde ayer estuvimos en un primer intento de mantener una conversación entre Lord Pimental y el emperador de la galaxia, que al final no se dio, y ahí nos quedamos. Mindrido, en un cambio de ruta, acompañaba al emperador a sus aposentos cuando sintió el llamado. El poder de quien lo enviaba era inmenso, a juzgar por su intensidad y su premura intolerable. Ambos dignatarios aceleraron el paso mientras Mindrido, dentro de su mente, pedía unos minutos antes de contestar. En su aposento, el emperador se sentó agotado mientras su tutor le comunicaba la petición de audiencia por parte de Lord Pimental. El emperador fijó la entrevista para el día siguiente, pero Mindrido negó con la cabeza. Dicen que es en este instante. Aquí tiene que haber mucho poder para tener que aceptar eso así, acostumbrado a hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Por eso el capítulo de hoy se titula Jacobo Grinberg, porque es el autor del libro, y el subtítulo de ¿Qué pretendes? Situs, nonágeno al cántico, respiró profundamente y accedió. La imagen holográfica de Lord Pimental apareció flotando en el centro del aposento y saludó al emperador y su tutor, quienes respondieron con enojo. ¿Qué es lo que usted pretende?, rugió el monarca, dirigiéndose a la imagen. ¿Y por qué no se presenta en persona? Lord Pimental titubeó y agradeció para sus adentros la idea de Mandruk al insistir en una entrevista hiperespacial, es decir, no física. Seguidamente se aclaró la garganta y relató los acontecimientos de los que fue víctima desde el inicio de la perturbación hipercámpica. Yo no sabía nada de lo que ocurría a nivel global, dijo como disculpándose. Solo sufría esos ataques motores seguidos de los escalofríos y las magníficas imágenes y conocimientos que les sucedían. Poco a poco entendí que no era una enfermedad, sino una enseñanza transmitida desde muy lejos. Lord Pimental siguió con su explicación relatando sus cambios de conciencia y las certezas que estos le habían proporcionado. Al finalizar describió la cúpula dorada a la que había sido trasladado después de la frustrada entrevista con Antuna y los congresos del Congreso Galáctico. Le hizo entender al emperador que la suspensión del flujo perturbador había sido una responsabilidad suya y no una victoria imperial. Y por último, pidió la colaboración del monarca para facilitar la transformación decidida por un poder inimaginable. Le aseguró que nadie atentaría en contra de la dinastía, pero que debían realizarse cambios sustanciales en el uso de los cristales, en la educación de la juventud y sobre todo en la dirección de los flujos hipercámpicos. Imaginaros por un momento, a mí por lo menos eso es lo que me fascina, y yo creo que Jacobo va ahí, que hay una intervención de otro lugar, de otra conciencia, que nos obliga, bueno, nosotros seríamos los últimos, porque estamos en la cadena el bajito, 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 que obliga a los superpoderosos, sean quienes sean, y les impelen a hacer un cambio de este nivel. Por un lado, aquí se habla de un ejercicio que es casi de fuerza, producto de una superioridad de conciencia mental, la que sea, que existe, porque se lo ha demostrado el emperador. Todo esto lo hago en asociación con lo nuestro, con donde vivimos. Nosotros, yo no creo, por mucho que lo intentemos todos, hasta los malos, por ponerlo como los niños, que el ser humano tenga la capacidad de autogestionarse de esta manera. No lo creo, sinceramente. No lo sé, dentro de 2000 años, 3000 años, 40, no lo sé. No sé ni dónde estaré, ni dónde estaréis, ni dónde estaremos.
Yo creo que los cambios potentes, al igual que el camino nuestro, la búsqueda del interior, vienen por momentos de shock. Es lo que nos ha ocurrido a todos, momentos de crisis emocional, muertes, cosas dramáticas, excesos. A nivel global de la Tierra, los cambios potentes han ido acompañados siempre por guerras. La independencia de países, de sus antiguos opresores, y digo antiguos opresores porque antes también había opresores, por ejemplo la India, Pakistán. La India y Pakistán eran uno, luego Pakistán se separó de la India por religión. El caso de América Latina, de los españoles, el caso de los ingleses, lo que queráis, las guerras mundiales, la primera, la segunda. Parece ser que después de esos momentos, crisis, donde muchos se fueron, parece que de repente entra la conciencia, de alguna manera. Por lo menos esa es mi sensación. El emperador escuchó pacientemente y pidió 72 horas para considerar una respuesta. Una y otra vez desconectaba la transmisión. El emperador miró directamente a los ojos de Mindrido y le dijo que nunca accedería a un cambio direccional. Eso sería tanto como claudicar a todo en lo que creo y han sostenido mis antepasados durante 10.000 años. Mindrido bajó la cabeza y pidió permiso para retirarse. Esto es muy parecido a algo que cuenta Krishnamurti. Os repito la frase, eso sería tanto como claudicar a todo en lo que creo y han sostenido mis antepasados. Esto es lo que se llama tradición. Lo que cuentan los libros, que nadie cuestiona, que no sabemos quién lo escribió, que nos creemos que fue por mensaje divino, que se le apareció Dios, que se le apareció Buda, un ángel, un carro, lo que tú quieras. Es así. Lo que pasa es que como lo llevamos escuchando tanto tiempo rodeado de esa sacralidad interpretada por los que son, nosotros entramos en un mundo, en nuestra cabeza, como dice Krishnamurti, de hecho voy a hacer un vídeo acerca de eso, en el cual uno es capaz, en esta vida, de seguir a un gurú a ciegas, pero a ciegas. Hago todo lo que me dice, sobre todo en la India, lo cuenta así Krishnamurti, pero luego es incapaz de rebelarse ante la tiranía política o económica. No, ahí aguantar. Es una cosa muy extraña la del ser humano. Mindrido meditaba en las palabras del Lord Pimental mientras se dedicaba a revisar los archivos galácticos. Al igual que la dinastía de emperadores, existía un linaje de tutores que se originaba desde la más remota antigüedad. Los archivos mencionaban a un tal Merlín como fundador del linaje y hablaban de él como un mago extraordinario que se dedicaba a asesorar a un antiguo monarca de la vieja tierra. Pero Mindrido no revisaba los archivos con el fin de enriquecer su conocimiento histórico, sino para saber si existían registros de crisis galácticas similares a la actual y para hallar en ellas las formas que se habían utilizado para resolverlas. En particular, le interesaba conocer las estrategias usadas por sus antecesores tutoriales. Sabía, como todo el mundo, que el diamante de Azur había sido preparado por Nicandor IV, quien por ello se volvió el primer tutor de la actual dinastía, pero la hechura del diamante y su utilización sirvió para enfrentar al gran Abizur alcántico con enemigos humanos, y ese no era el caso de la presente contienda. Mindrido encontró un dato interesante en el año 39.004. Era la primera época de la primera fundación de institutos en los planetas. Uno de ellos se había construido precisamente para investigar la posible existencia de vida extragaláctica. Los archivos mencionaban unos registros y daban la referencia de los mismos. En ellos se había resguardado los resultados de la investigación. Mindrido pidió la localización de los registros y tras varios minutos la computadora le mostró la única copia existente guardada en el Museo Galáctico. El tutor se dirigió a las instalaciones del museo y pidió que una reproducción en copia. Se sentó a leerla y se encontró con protocolos describiendo señales extragalácticas inteligentes
provenientes precisamente de la galaxia de la cual surgió el flujo hipercámpico perturbador. Los registros mostraban que había sido posible decodificar los mensajes y que después de varios años de intentos fallidos del Instituto de Comunicaciones Extragalácticas se había cerrado. Su director, el Dr. Palmer Quadruplex, Mindrido se sobresaltó al leer el apellido, había muerto en circunstancias extrañas unos días después de haberse cancelado las actividades del instituto. Mindrido quiso saber más acerca del Dr. Palmer y se dirigió al archivo de la población en otra sección del Museo Galáctico. Leyó allí la biografía del exdirector del Instituto de Comunicaciones Extragalácticas. Nada resultaba extraordinario en ella, excepto la descripción de los meses que el Dr. Palmer pasó en un hospital curándose de unos súbitos ataques motores similares a los que mencionaba Lord Pimental. Esto, cuando lo leemos en la obra de Jacobo y entendemos que en su biografía real, él desaparece, no se sabe nadie de él. Si queréis poder ver el documental, El misterio de Jacobo Greenberg, todavía hace que este texto tenga más potencia. Mindrido reflexionó unos instantes y decidió pedirle ayuda al doctor Regler. Se comunicó con él y le explicó los resultados de su indagación, mostrándole los mensajes extragalácticos que el doctor Palmer no había logrado decodificar. El doctor Regler alimentó su computadora con los extraños códigos y le ordenó compararlos con los patrones de los flujos hipercámpicos perturbadores. La secuencia de ambos podría describirse como un mismo atractor de atracción. Este, a su vez, fue sometido a una descomposición algorítmica y las fórmulas matemáticas resultantes transformadas al lenguaje coloquial. La traducción que apareció en las pantallas dejó atónitos a ambos. Decía: escucha, Dios es nuestro Dios, Dios es uno. Vamos a hacer un apartado como si estuviéramos en el teatro, en una obra shakespeariana, y vamos a entrar en otra escena. 1500 años antes de la era común, el sumo sacerdote, descendiendo de Aarón, se detuvo a unos pasos del tabernáculo. De su cuello pendía el emblema de las 12 tribus. Era un rectángulo de oro con 12 cristales incrustados en su superficie. Cada cristal representaba una tribu y se iluminaba cada vez que Dios enviaba un mensaje. Entonces el sumo sacerdote debía entrar al tabernáculo para recibirlo. Durante 3 días se purificaba en cuerpo y mente, porque si no lo hacía, moría. Estamos incluso ahora en otra época. Yo diría que hasta puede ser que en otro texto. Vamos a descubrir juntos este misterio de esta primera parte compuesta de 4 capítulos de los años 48.000, donde una potencia externa a una potencia galáctica formada por 50 planetas entre los que estaba la Tierra, aparece una hipertrofia energética más poderosa que el emperador. Esto ha sido lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora vamos a parar ahí y a entrar. No sé si va a tener conexión esto con lo anterior o no. Lo vamos a ir descubriendo juntos. De nuevo aparecen los cristales. Se introdujo en Ekal y empezó a sentir que su cuerpo vibraba. Frente a él, y solo separándole del Debir, había una cortina. Sabía que al introducirse en Debir empezarían los espasmos musculares y luego las oleadas ascendentes de frío y calor. Acercó su mano a la cortina y pensó en Aarón y su hermano Moisés, cuya fortaleza inigualable le había permitido hablar directamente con Dios. Por fin atravesó la cortina y se quedó mirando el arco de oro y los querubines. En medio flotaba una diminuta nube. El mensaje estaba allí y todo lo que tenía que hacer para recibirlo era introducir la cabeza en la nube. Se acercó revisando su vida. Si había algún pecado, una falta, cualquier transgresión, la energía que recibiría lo fulminaría al instante. Para soportarla debería estar totalmente vacío, sin ego, en ausencia de juicios, puro como un diamante transparente. Su cabello rozó la nube y una súbita convulsión lo atacó. La dejó pasar y se introdujeron totalmente
los escalofríos y el ascenso del calor. Lo vio aproximarse a su cabeza subiendo por su columna y supo que no moriría. Una visión extraordinaria apareció en el interior de su mente. En el cielo estrellado, rodeándolo en todas las direcciones, caminos de luz de todos los colores entraron a su cuerpo y todo lo conocido desapareció. Se sintió flotando en medio del espacio sin cuerpo y supo lo que quería decir el mensaje. Fuera del tabernáculo, los sacerdotes escucharon los gritos y se miraron unos a otros sacudiendo la cabeza. Los más jóvenes intentaron hablar, pero fueron acallados por los mayores mediante gestos energéticos. Tenían que esperar en silencio y si el sumo sacerdote moría, debían enterrarlo rápidamente y sin ceremonia. Cuando el sol se ocultó, el más anciano se aproximó al tabernáculo y al oír la respiración agitada del sumo sacerdote salió para informar a sus compañeros que estaba vivo. Entre todos los que acompañaron a su tienda, lo ayudaron a recostarse y salieron a la noche del desierto, fría y llena de estrellas. Encendieron una fogata y mientras observaban las llamas escucharon a un narrador relatar la historia de su pueblo. Habían sido elegidos entre todas las tribus para ejercer el sacerdocio y cuidar el tabernáculo. El pueblo no tenía templo para guardar la Ménorá. Como ya veis, aquí hemos entrado a el mundo judaico. El arca de la alianza y las tablas de Moisés, y por ello, en cada descanso de su larga caminata, ellos debían construir la gran tienda y colocar todos los aditamentos para mantener un lugar libre de interferencias en el cual Dios pudiese comunicar sus mensajes. Aquí, yo creo que Jacobo no tiene duda de esto, de que había otras vidas y otras inteligencias. Si bien está usando textos bíblicos, uso de palabras, Moisés, la Biblia, el arca de la alianza, la tabla de los mandamientos, Dios y los mensajes, yo creo que todo el tiempo acontece algo que va más allá de los textos bíblicos y de angelitos del corazón. Aquí lo que se trata es de presencias de otros lugares. De hecho, Mauro Viniglio, de nuevo lo repito, y hay muchos más, pero a mí Mauro Viniglio en particular me gusta mucho más, y os voy a dar la razón, que otros que hablan de los visitantes, del efecto ADN. ¿Por qué? Porque este señor, a diferencia de todos los otros, hay gente súper famosa, que no digo que no tenga razón o no, que sí que puede ser que la tenga, maneja los lenguajes clásicos, el latín, el griego y el hebreo clásico en el que estaba escrito y seguramente alguno más, y ha sido traductor para el Vaticano, con lo cual su conocimiento de las fuentes primarias es de nivel galáctico comparado con los otros que nunca podremos tener acceso, porque no lo sabemos, a esa fuente directa, porque no sabemos leerla y menos aún interpretar lo que pone. Basta con ver cómo maneja las referencias Mauro Viniglio para darse cuenta de quién es y qué hace y qué cuenta. Por lo tanto, esto es como una referencia y una nota a este capítulo que estamos haciendo juntos de la obra y de los cristales de Jacobo Greenberg. Los más ancianos habían conocido a Moisés y a Aarón y hablaban de ellos en todas esas noches junto a las fogatas. Al día siguiente el sumo sacerdote les comunicaría el mensaje y así sabían si continuar y en qué dirección continuar. 12 estrellas fugaces se confundieron con las chispas que estallaban en la fogata mientras la noche se hacía cada vez más oscura. A la mañana siguiente, el sumo sacerdote ordenó un sacrificio mientras sus colegas prendían incienso y barrían la tienda en el patio interior. Después se reunieron para oír el mensaje. Aquí nos quedaremos, les comunicó con emoción, y aquí oraremos porque el tiempo se acerca para el gran viaje. Nos debemos preparar mejor que nunca y solo los más puros serán elegidos. Estamos ya en la tierra prometida. El mensaje fue comunicado al resto de las tribus. Mujeres y niños armaron las tiendas y buscaron pastos para los rebaños, mientras los hombres y los ancianos se reunían en asambleas para elegir cuidadores, organizar cuadrillas de abastecimientos y cacerías.
Todos hablaban el último mensaje y su significado. Los ancianos recordaban la súbita desaparición de Moisés después de un mensaje similar y conjeturaban acerca de quién seguiría el mismo camino que él. Cuando dice desaparición no significa que se ha muerto y ha resucitado, sino directamente se ha largado, se lo han llevado. Como he contado en otros textos, que ahora podéis entender por qué los he hecho, acerca de la Biblia, de Shakespeare, de este historiador romano, donde cuenta cosas sobrenaturales. Moisés no había muerto, decían, sino que se había sumado sin dejar huella alguna. Ni siquiera se había podido hallar sus sandalias o su túnica. Dios lo había traído hacia él y ahora moraba en esos cielos repletos de estrellas o en otros mundos en donde no se necesitaba ni alimentación ni vestimentas, en donde todo era divino y desde donde se decía y decidía el destino del universo y sus habitantes. De nuevo, recordaros, hemos hecho un salto cuántico en el tiempo hacia atrás. Del 48.000 nos hemos ido, pues, no sé, lo que queráis, al menos 1.000. ¿Quiénes serán los elegidos para unirse a las huestes del Señor? ¿Y de qué dependerá la elección? Eran preguntas que flotaban entre las tiendas caldeadas por el sol del desierto. Como veis, todavía no ha aparecido, y esto es lo fascinante, todavía sigue la creencia, ha desaparecido Moisés. Imagínate que tú desapareces, yo desaparezco. Mira, entonces, ¿qué decimos? Imaginaros, porque esto es lo que hacemos. Esto es importante, llevarlo al absurdo. Llevarlo al absurdo es donde la mente ve claro. Yo desaparezco. ¿Y qué pasa en mi casa? ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde está Vicente? Pues llamas a la policía, preguntas dónde estaba, miras el teléfono, lo queríamos hoy, pam, 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 pam. Vicente le aparece, Vicente se ha muerto, pero no se ha muerto porque no sabemos, no está, no está su ropa, no está nada, no está Vicente, no está Vicente, no está Vicente, no está Vicente. ¿Qué pasa si a Vicente se lo han llevado los extraterrestres? Bueno, nosotros, que en la Tierra, aquí ahora mismo, nunca pensaríamos que se lo han llevado los extraterrestres, a Vicente, no estaría mal, un ratito, tenemos los santos cojones de cuando leemos la Biblia o otros textos, creérnoslo. O sea, lo que no te crees aquí, no estoy diciendo que no exista, lo que no te crees aquí, lo que no te creerías si Vicente desapareciera o Carlos o Laura ha desaparecido, ¿dónde está? Que sería una preocupación, nosotros nos lo creemos a pie juntillas en los textos bíblicos, que es un ángel. Pero a diferencia de nosotros, de ti, de mí, de todos, excepto de algunos que dicen haber visto cosas de otros planetas, en la Biblia lo que se cuenta es que están ahí. Es que están ahí. Y vino en carro con fuego y ruedas y hubo una lucha, como os conté el otro día en el otro texto, en el cielo, en el oeste y en el este, 2 batallones en el cielo pegándose y tuvimos luz de sol durante 3 noches. Durante 3 noches. Entonces nosotros hacemos eso, que eso es lo que explica Krishnamurti para rompernos la cabeza, porque es que cuando lo piensas por un momento, dices, sí, la Virgen María concibió por obra del Espíritu Santo que apareció, pero dices, entonces, papá, mamá, ¿el papá no tuvo nada que ver contigo? No, pero es que tú no eres Jesucristo, tú eres un hijo biológico. Coño, biológico, claro, biológico es de... Pero entonces, ¿cómo es posible? Es posible. Y yo no le digo esto para buscar la ofensa en nadie, no me interesa. Yo me he educado en colegios católicos y me he leído la Biblia, el catecismo, lo que queráis, y luego más tarde me leí muchas cosas más y me faltan muchas más cosas por leer. Yo no lo digo como ofensa, mi interés no es ofender a nadie, por supuesto que no. Solamente quiero preguntarme. Y cuando me entra la ceguera, que la he tenido mucho tiempo y seguramente todavía tengo un taco más, espero que un taco menos, pero un taco todavía, reírme. Esta es la idea de todo, reírme. Por eso a mí me gusta tanto Krishnamurti. Ayer conté algo que nunca había contado. ¿Te da Krishnamurti paz? No. ¿Me da guerra? No. ¿Por qué me gusta Krishnamurti? Porque me ayuda a pensar.
Me lleva a lugares de pensar, digo, a cuestionarme, digo, ¡guau! ¡Qué fuerte esto que me está contando! Me ayuda a quitarme el velo. Y dices, ya, pero Krishnamurti dice que no guru, no nada, pero yo hablo de mucha gente, sí, porque me interesa buscar, y además de Krishnamurti hay otras personas que me gustan, que me dan paz. ¿Krishnamurti me da paz? No. ¿Te gusta Krishnamurti? Me fascina Krishnamurti. ¿Quién te ayuda, por ejemplo? ¿Quién noto que me ayuda? Y de nuevo me voy al exterior, pero me da igual. Krishnamurti dice eso, me encanta, lo acepto, lo integro. ¿Me da paz? No. ¿Qué me ayuda a pensar? Anthony de Melo, este es el sinvergüenza. Este es el que más me gusta. El sinvergüenza significa el que tiene humor. Y eso lo encuentro en sus textos. Me encuentro otras cosas parecidas a Krishnamurti desde otro lugar. ¿Qué me da paz? ¿Quién he sentido yo paz? Yo. Y además lo he visto. Pues a Yogananda. Lo he visto del verbo ver. Me falta tocarlo. De nuevo el exterior. Krishnamurti dirá, ¿estás en el exterior? ¿Por qué? Por eso la pregunta Krishnamurti. Dígame sí y no si existe Dios. Esto lo vamos a hacer dentro de poquito. Y no pasa nada, porque sigo pensando, en mi interior, que somos energía. Y sí, y me apoyo en esa energía porque me da la gana. Y fijaros, en 3 tipos de energía. La del que no me da paz, que me ayuda a pensar. La del sinvergüenza, que me ayuda a tener humor. Y la del que me da paz. Krishnamurti, Anthony de Melo, Yogananda. Por esto, me gusta. Y tengo claro eso. A abrir puertas. Continuamos. Un poquito más y paramos y ya continuaremos mañana. Mandruk Ben Yehud, un joven de la tribu de Benjamín, no estaba tan interesado en los mensajes que recibía del sumo sacerdote como en atrapar una gacela a la que seguía por el desierto. La había perdido de vista desde hacía 5 horas y solo se guiaba por sus huellas. Estas eran inconfundibles tanto en sus formas como en sus trayectorias y patrones. Seguramente la gacela se siente perseguida, pensó Mandruk, pero de otro modo no oscilaría en esta forma. Está cansada y al mismo tiempo intenta perderme a juzgar por sus vueltas, pero no me perderé y seré más fuerte que ella. Fornido y de gran estatura, Mandruk Ben Yehud se cubría con una piel de pantera que él mismo había cazado y llevaba en su mano izquierda un gran arco y flechas en un carcaj sobre su espalda. Tenía una barba crecida, como la mayoría de los hombres de su tribu, y una larga cabellera negra con resplandores rojizos. Sus ojos, oscuros y brillantes, acostumbrados a notar los mínimos movimientos de sus presas, astutos vigilaban cada instante, concentrados en el presente sin un segundo de distracción. Su nariz semita y sus labios gruesos le daban la apariencia de un ser temible, pero al mismo tiempo suave y amable. Por cierto, semitas incluye también árabes. Sus pies estaban tan acostumbrados a las candentes arenas que solo los protegían con sus sandalias. Algo a la derecha de su campo de visión llamó la atención de Mandruk. Era un resplandor dorado intermitente, quizás un zarzal en llamas o una roca brillante reflejando el sol. Las huellas de la gacela apuntaban en la misma dirección que el objeto brillante. Al acercarse, Mandruk comprobó que no era roca plana ni un fuego lo que resplandecía, sino una esfera gigantesca hecha de cristal. Bueno, me encanta Jacobo. Ya está aquí, ya han llegado, como dirían por ahí. Esto es como si habéis visto la película, yo la volví a ver el otro día, Encuentros en la tercera fase, al comienzo, cuando le pregunta al señor, creo que es mexicano, y le dice, el sol salió por la noche y me cantó. Así, el sol salió por la noche y me cantó. Lo repito 3 veces, el sol salió por la noche y me cantó. Pero esto mismo, esta esfera de Jacobo, está, ¿dónde está? En don Lucio de Morelos, el pastor del tiempo, cuando habla de que se encuentra en su campo, en su tierra, una esfera de cristal que va a tocar y que le da un pelotazo de luz que lo deja ahí 2 años.
vivo y conectado con otras cosas. Lo mismo. Repito, al acercarse, Mandruk comprobó que no era roca plana ni un fuego lo que resplandecía, sino una esfera gigantesca hecha de cristal. Nunca había visto algo tan perfecto y bello en toda su vida, y no le cupo la menor duda que alguien la había manufacturado. Nada en la naturaleza se le parecía y además no reflejaba luz solar, sino que brillaba desde dentro como alumbrada por una hoguera interna. Mandruk se olvidó de la gacela y se acercó cautelosamente a la esfera. A unos metros de distancia sintió que alguien lo observaba e instintivamente miró al cielo. No se veía a nadie fuera del azul intenso y una nube blanquecina flotando pausadamente. Volvió a ver la esfera y para su sorpresa ésta había desaparecido. Mandruk se frotó los ojos como para cerciorarse del súbito desvanecimiento de la esfera y al volverlos a abrir comprobó que ésta ya no estaba allí. Y aquí paro del verbo parar y os dejo con esta suculenta novelita que cada vez me gusta más de Jacobo Greenberg para seguir próximamente. Para cerrar hoy he bajado a la ciudad, parece que es una metrópolis, una ciudad pequeña, mediterránea, y no me suele gustar ir a la ciudad, a no ser que tenga que ir a hacer cosas porque sí, y cada vez me sorprendo más porque en ese estado de observación es increíble lo que ocurre. Esto me viene después de estar una semana pasada en un monte andando con unos amigos, la naturaleza, gente que vivía, que tiene gallinas, pollos, de todo. Y verdaderamente cuando uno pasea por la ciudad, a mí me está pasando bastante, veo al ser humano alienado, totalmente alienado, sin sentido, una locura. Es decir, nada, gris. Un abrazo muy grande, mañana un poquito más. Chao.